Seguimos con los proyectos fáciles, rápidos, útiles y además que sean para principiantes, para que esa máquina de coser que tienen en la casa la empiecen a utilizar en proyectos para ustedes, para regalar y por supuesto para aprender y emprender. Claro que sí. Si les digo que con una toalla como esta de 70 por 40 podemos envolvernos todo ese cabello, yo que lo tengo por aquí por los hombros, otras que lo tienen más largo me dicen, uy, no se puede. Pero si yo les digo que con esto lo vamos a transformar el día de hoy en este gorro turbante, seguro que sí las convenzo, ¿verdad? Acompáñenme a hacerlo porque es así de fácil. Para este gorro, para el cabello, vamos a comprarnos toallas, porque las que van a hacer para negocio, pues les va a servir esto también. No se desperdicia nada, cero desperdicio. Una toalla que tiene 70, sirven las de 70 por 39. Esta está más larguita, esta tiene 74. También nos va a servir. Y aquí tiene 39 o 40 centímetros. Entonces de 70 por 40 va a estar bien. Esta cambian un poquitico las medidas, que es 73 por 39. También sirve, no crean que no. También va a servirnos. Si usted tiene tela toalla, pues haga lo mismo que voy a hacer yo. Forma primero un rectángulo con estas mismas medidas y hace esto, vean. Doblo desde este extremo hasta este extremo completamente en diagonal. Completamente en diagonal. Así como me están viendo, van a hacer ustedes completamente en diagonal y vamos a ver qué vamos a cortar. Pero aquí, en esta esquina, corto con cuidadito, porque ahí es más gruesito, entonces me corto ahí con cuidadito y luego sí continúo. Cortamos así diagonalmente nuestra toalla. Cuando llego allá a la punta, es que esos dobleces de las toallas son un poco gruesitos, entonces ya sé, y aquí me voy así con cuidado y corto. Estas tijeras que yo les vendo a ustedes son excelentes. Bueno, luego vamos a coger y la vamos a poner aquí. Vamos a cuadrar las dos de esta forma. De esta forma vamos a cuadrar las dos toallitas. Así como me están observando. ¿Qué tenemos de ventaja? Que esto ya tiene orillos, entonces súper fácil. Que estas toallas prácticamente no tienen ni derecho ni revés, total que nos va a servir, que los bordes tampoco, que siempre son bonitos, entonces esa es la gran ventaja que nosotros vamos a tener ahí como ganancia. Parece que no era cortado bien en la pura mitad, bueno, no pasa nada, igual vamos a hacernos aquí, sobre esta que quedó un poquito más corta, y vamos a poner este platico aquí, un platico que para que ustedes sepan, de aquí hasta aquí hay 15, 16 centímetros aproximadamente. Entonces aquí yo redondeo, paso bien esta parte redondita aquí, con una tiza, con lo que tengan ustedes para marcar. Lo que tenga usted para marcar va a ser correcto. Un círculo bien bonito. Y vamos a ver qué vamos a recortar ahí, con esa forma redonda. Bueno, lo ideal es que no me sobre nada. Aquí me sobró un pedacito. Bueno, no pasa nada, lo voy a cortar de todas formas así. Aquí tenemos muchas cosas en que utilizar estos pedacitos de tela. Ahí está. ¿Sí? Y aquí podemos dejarlo así o podemos quitarle un poquito para que no nos quede tan puntudo. Entonces lo podemos quitar y dejar que nos quede solamente 2 o 3 centímetros acá. ¿Sí? Vamos a coser por todo este orillo aquí, dejando esta
puntas allá adentro. Si usted utilizó fue un rectángulo de tela toalla para hacer este proyecto así, de esa manera, pues va a tener que ponerle unos sesgos o hacerle unos dobleces aquí en este orillo. Para este caso, no. Entonces vámonos a la máquina y lo terminamos. Ya prácticamente está hecho. Nuestro gorro lleva también un elástico. Esto los venden. Esto es un elástico redondito, plano también sirve, que mide aproximadamente 14-15 centímetros y un botón así, estos grandecitos. Este botón es un botón de 2 centímetros. Más pequeño también, no pasa nada. Pero sí, es mejor grandecito que pequeño. Yo aseguré con alfileres todo lo que es el frente del gorro para que les quede bonito, sobre todo si usted está apenas empezando en la costura, pues asegúrese bien ahí. Doblo el elástico a la mitad y lo pongo aquí en medio, aquí donde yo corté un poquito. Ahí. Ahí está, véanlo ahí. Y aquí voy a empezar a coser. Adelante, atrás, me aseguro. Yo creo que voy a dejar el elástico un poquitico ahí. Ahí está. Y nos venimos cosiendo aquí al ancho del prensatelas. Aquí también adelante, atrás, se me olvidó. Y al ancho del prensatelas. Si usted tiene la fileteadora, perfecto. Si no tiene fileteadora, no se me vaya a afanar. No tiene que usarla porque aquí también le puede dar un acabado de zigzag o del sobrehilado que tenga su máquina. Solo es un pedacito y si es necesario, eso sí. Aquí igualo bien estas piecitas. La toalla tiende a correrse y especialmente esta que la estamos trabajando un poco en diagonal. Y aquí, miren ustedes que la estoy uniendo como a 3 milímetros. Como por ahí no vamos a necesitar poner zigzag, entonces lo puedo poner así, delgadito, delgadito. Si usted trabaja en una oficina, también puede usar esto como un emprendimiento, porque observe cuántas compañeras de trabajo tiene con el cabello largo y puede usarlo, puede hacerlo para venderles. Es un proyecto muy útil, fácil, rápido y útil. Ah, no tengo fileteadora. Vamos a ponerle entonces zigzag. Como si esto fuera la fileteadora, le vamos a pasar a este zigzag. Y lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta que así también se puede. Que así también queda bonito. ¿Ven? Y que no, porque no tengan fileteadora, van a dejar de hacerlo. En la parte superior, miren cómo quedó. Ay, miren cómo queda de bonito también. Ya que me queda únicamente pegar el botón aquí en este lugar, en la parte redondita que va a la cabeza, ahí vamos a poner el botón y listo mi trabajo del día de hoy. Termino de hacer el zigzag y lo que falta y terminado mi proyecto. Fácil, rápido y útil. Estoy segura que llené sus expectativas porque miren qué bonito quedó. Qué bonito. Yo le quité aquí un pedacito porque con 65 centímetros estaba bien para mí. Aquí me quedó de 65. Pero si ustedes tienen el cabello muy largo o lo están haciendo para alguien con el cabello muy largo, pues no le quiten nada aquí en esta parte de abajo que igual se va a poder acomodar el elástico. Yo le puse un elástico de 14 centímetros. Podría habérselo puesto de 10 y también había funcionado. Un botón grande y miren el resultado final. Un bellísimo gorro que lo puede hacer cualquiera que tenga una máquina de coser en la casa. Valoro y aprecio el comentario que me dejan y les recuerdo que nos podemos volver a ver cuando en el próximo tutorial. Imperdibles, acompañen este gorro de baño con otros proyectos que aquí les he enseñado para que armen unos combos bien interesantes, para que ustedes los usen, para que los regalen y por supuesto también para que vendan y emprendan. Nos vemos, Dios los bendiga, chao.